Hubo un tiempo en que el rey de Siria hacía guerra contra Israel. Tenía planes secretos, pero yo era capaz de revelar esos planes al rey de Israel. Cada vez que el rey de Siria planeaba una emboscada, enviaba un mensaje al rey de Israel, advirtiéndole que no pasara por aquel lugar. Esto frustró al rey de Siria, quien sospechó de traición entre sus propios hombres. Pero uno de sus sirvientes dijo: «No es ninguno de nosotros, mi señor el rey, sino Eliseo, el profeta que está en Israel, es quien cuenta al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara de dormir». Furioso, el rey de Siria envió caballos, carros y un gran ejército por la noche para rodear la ciudad donde yo estaba. Por la mañana, mi sirviente vio el ejército y se aterrorizó. «Ay, mi señor, ¿qué haremos?», preguntó. Yo respondí: «No temas, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos». Luego oré al Señor: «Te ruego, Señor, que abras sus ojos para que vea». Y el Señor abrió los ojos del joven y vio. Y he aquí, el monte estaba lleno de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. Cuando los sirios descendieron contra mí, oré al Señor: «Hiere a este pueblo de ceguera». Y él los hirió de ceguera, conforme yo había pedido. Luego les dije a los sirios: «Este no es el camino, ni esta es la ciudad. Síganme, y yo los guiaré al hombre que buscan». Y los llevé a Samaria. Cuando llegamos a Samaria oré: «Señor, abre los ojos de estos hombres para que vean». Y el Señor abrió sus ojos, y vieron que estaban en medio de Samaria. El rey de Israel, al verlos, me preguntó: «¿Debo matarlos, padre mío?». Yo respondí: «No los mates, aliméntalos y dales de beber, y después déjalos volver a su señor». Así se les preparó un gran banquete, y después de comer y beber, los enviaron de vuelta, y regresaron a su señor. Y los bandos de los sirios no volvieron más a entrar en la tierra de Israel. Después del incidente con los sirios, Samaria sufrió un gran asedio por parte del ejército sirio. La hambruna en la ciudad se volvió tan severa que una cabeza de asno se vendía por 80 piezas de plata y la quinta parte de un cabo de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. Mientras tanto, el rey de Israel caminaba sobre la muralla y una mujer le gritó pidiendo ayuda. Ella reveló una historia terrible de desesperación y canibalismo que sacudió al rey. Rasgó sus vestiduras y el pueblo vio que llevaba cilicio por dentro, sobre su piel. El rey de Israel me culpó, a Eliseo, por esta calamidad y juró quitarme la cabeza. Cuando envió a un mensajero para ejecutar su orden, yo estaba sentado en mi casa y los ancianos estaban conmigo. Antes de que el mensajero llegara, dije a los ancianos: «Ved cómo el hijo de Acab envía a alguien para quitarme la cabeza. Cuando el mensajero llegue, cerrad la puerta y resistidlo con la puerta. ¿No es el ruido de los pies de su señor detrás de él?». Mientras aún hablaba con ellos, llegó el mensajero, y yo dije: «Escuchad la palabra del Señor. Así dice el Señor: mañana, a esta hora, en la puerta de Samaria, un seá de flor de harina se venderá por una pieza de plata, y 2 seás de cebada por una pieza de plata». El oficial en cuyo brazo el rey se apoyaba respondió al hombre de Dios: «Aunque el Señor hiciera ventanas en el cielo, ¿podría suceder tal cosa?». Y yo dije: «He aquí, tú lo verás con tus ojos, pero no comerás de ello». Sucedió que 4 leprosos estaban a la entrada de la puerta de la ciudad y se dijeron unos a otros: «¿Por qué nos quedamos aquí hasta morir? Si decimos: entraremos en la ciudad, hay hambre en la ciudad y moriremos allí. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos, pues, y entreguémonos al ejército de los sirios. Si nos dejan vivir, viviremos, y si nos matan, solo moriremos». Fueron al campamento sirio y descubrieron que estaba vacío. El Señor había hecho que el ejército de los sirios oyera el ruido de carros, caballos y un gran ejército, y huyeron, abandonando el campamento. Los leprosos comieron y bebieron, y llevaron plata, oro y vestiduras, y las escondieron. Luego volvieron y entraron en otro pabellón, y también llevaron cosas de allí y las escondieron. Entonces se dijeron unos a otros: «No hacemos bien. Este día es día de buenas nuevas y nos callamos. Si esperamos hasta la luz de la mañana, algún castigo nos alcanzará. Vamos, pues, y lo anunciemos a la casa del rey».
Fueron y llamaron a los porteros de la ciudad, y les contaron diciendo: «Fuimos al campamento de los sirios, y he aquí que no había allí nadie, ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos atados, y las tiendas como estaban». Los porteros gritaron, y la noticia fue anunciada dentro de la casa del rey. El pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios. Así, un seá de flor de harina se vendió por una pieza de plata, y 2 seás de cebada por una pieza de plata, conforme a la palabra del Señor. El rey encargó a aquel oficial en cuyo brazo se apoyaba de tener el mando de la puerta, pero el pueblo lo pisoteó en la puerta y murió, conforme el hombre de Dios había dicho, lo que habló cuando el rey descendió a él. La concretización de la palabra del Señor traía alivio y alegría, pero también una sobriedad sobre la naturaleza de la justicia divina. El destino del oficial que dudó de la palabra de Dios era un recordatorio sombrío de la seriedad con la que Dios considera la incredulidad y el escarnio. Reflexionaba sobre el poder de las palabras pronunciadas en nombre de Dios. Como profeta, era un mensajero de sus verdades, y cada palabra que hablaba llevaba un peso de autoridad celestial. La muerte del oficial era un recordatorio solemne de que las palabras proféticas no son meras especulaciones o esperanzas, son declaraciones de lo que Dios ciertamente hará. Esto reforzaba en mí la responsabilidad de hablar solo aquello que Dios me ordenaba, sin añadir ni disminuir. También ponderaba sobre la naturaleza humana y cómo rápidamente pasamos de la desesperanza a la euforia, y muchas veces olvidamos de quién es la fuente de nuestra bendición. El pueblo, antes desesperado por el hambre, ahora se regocijaba en el saqueo, posiblemente sin reconocer plenamente que era la mano de Dios la que había provisto ese giro de los acontecimientos. Esto me recordaba la importancia de siempre dirigir a las personas hacia la gratitud y el reconocimiento a Dios, no solo en las adversidades, sino también en las victorias y bendiciones. Además, meditaba sobre la justicia de Dios y cómo se manifiesta en las situaciones de la vida. La muerte del oficial que dudó de la palabra del Señor no era solo un castigo, era también una demostración de que Dios es fiel en cumplir su palabra. Esto me hacía recordar que, mientras Dios es infinitamente misericordioso, también es justo, y sus promesas, tanto de bendición como de juicio, siempre se cumplen. Por último, reflexionaba sobre la transitoriedad de la vida humana y la eternidad de las palabras de Dios. La vida del oficial terminó abruptamente, pero las palabras que había pronunciado, inspiradas por Dios, permanecerían verdaderas y efectivas. Esto me traía una perspectiva eterna para el ministerio profético. Nuestras acciones y palabras en la tierra resuenan en la eternidad, y debemos vivir y hablar de manera que honre a Dios y su palabra eterna. Con estos pensamientos, continuaba sirviendo como mensajero de Dios, consciente del poder de sus palabras y de la responsabilidad de hablar y actuar de acuerdo con su voluntad en todas las circunstancias. La historia de Eliseo, según se narra en las Escrituras, termina con el milagro que ocurrió después de su muerte, cuando un hombre revivido tocó sus huesos. Este evento simboliza el impacto duradero y la influencia espiritual de Eliseo, incluso después de su partida de este mundo. No hay más relatos detallados de su vida después de ese punto en las Escrituras. Eliseo sirvió como un poderoso instrumento de Dios, realizando muchos milagros, aconsejando reyes e impactando la nación de Israel de maneras profundas. Su vida es un ejemplo de fe dedicada y de cómo Dios puede usar a individuos para cumplir sus propósitos divinos.